La razón que quise poner ese videoclip es porque es sobre una película reciente de las muchas que se han hecho sobre la famosa marca del anticristo. Entonces, como usted pudo ver, tratamos de buscarla en español, pero no la encontramos. Todo lo que ahí se muestra es, una vez más, esa fantasía de cómo el mundo cae en un caos y la gente es marcada. Vimos ahí en la película cómo traen una marca en la frente o en la mano derecha, y la gente es perseguida, y toda persona que no se marca pues es alguien que es perseguido y es asesinado. Entonces, ese es pues todo lo que vemos en esas películas del anticristo y la marca de la bestia. Cuando uno ve eso, yo me recuerdo cuando yo me convertí, era tan popular la famosa película Dejados Atrás, y realmente uno se asusta, ¿no? Porque uno dice, esto va a estar terrible, va a estar tremendo, y tengo que consagrarme al Señor porque si no me puedo quedar, y todo lo que ya sabemos. Pero eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, y por eso les invito a que abran su Biblia. Buscamos en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. El versículo 16, en nuestro último estudio estuvimos en el versículo 15. Dice el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente, esa palabra cuente, puede significar también calcular o calcule el número de la bestia. Pues es número de hombre. La Biblia de las Américas lo traduce como es número de un hombre. Y su número es 666. Note que no dice 666. Para empezar, la frase 666 es antibíblica, ¿sí? Es 666, ¿sí? Ese es de los mitos que se van inventando sobre cosas que no dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, llegamos a este pasaje que quizás sea el pasaje más enigmático de todo el libro de Apocalipsis. ¿Por qué digo más enigmático? Porque aquí lo que encontramos es la referencia por primera vez en este libro sobre la marca de la bestia. Esta marca de esta bestia es sobre la primera bestia de este capítulo 13. Recuerde que aquí encontramos dos bestias, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. La bestia que sube de la tierra, ella con su engaño hace que los moradores de la tierra, es decir, de la tierra de Israel, le rindan culto a la primera bestia, y esa primera bestia recibió el trono, el poder y la autoridad del dragón. Entonces dijimos que Satanás, que es el dragón, que se fue a perseguir a la descendencia de la mujer, que es la iglesia perseguida del primer siglo. Entonces Satanás levanta estas dos bestias, estas dos entidades. Dijimos que Apocalipsis es un libro que personifica a entidades, pero no necesariamente son individuos. Aunque en el caso de la primera bestia, explicábamos cuando estudiamos la primera bestia, la bestia que sube del mar, dijimos que es una de las pocas veces que el libro de Apocalipsis le da dos significados a la misma imagen. La imagen o la bestia que sube del mar, Juan nos dice en el capítulo 17, que tanto representa 7 montes, pero también representa 7 reyes. ¿Se recuerda? Y Juan dice, 5 han caído, 1 es, y cuando venga el 7º durará poco tiempo. Entonces quiere decir que Juan, que es el escritor y es dirigido por el Espíritu Santo, el libro de Apocalipsis da el significado doble de la misma imagen. Eso ocurre pocas veces en Apocalipsis. Entonces, la bestia de Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar, tiene doble significado. Significa 12 montes, es decir, un lugar, y luego significa 7 reyes. Entonces Juan dice, 5 de ellos han caído, 1 es, y el otro cuando venga durará poco tiempo. Entonces Juan está hablando de un doble significado de la misma imagen. Y esto es muy importante, porque cuando llegamos a este pasaje tan enigmático, sobre el cual se han hecho películas, libros de mayor venta, han surgido de este pasaje de las Escrituras, donde se nos dice que habrá un anticristo. Es curioso y es interesante que las personas hablen del anticristo cuando el libro de Apocalipsis ni una sola vez menciona el término anticristo, ni una sola vez, ¿sí? Es interesante cómo las personas nos gusta inventar sobre cosas que la palabra de Dios no dice. La única vez donde encontramos el término anticristo es en las cartas del apóstol San Juan, en primera, segunda de San Juan, y ya explicamos el significado a lo que Juan se refiere cuando habla sobre los anticristos, porque Juan habla no de un individuo, sino de muchos anticristos. Y Juan dice que son aquellos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, para más referencia, usted puede ver o escuchar el estudio que ya dimos sobre la identidad de los anticristos en las cartas de San Juan. Pero en Apocalipsis, como en segunda de Tesalonicenses, donde siempre el futurista va a esos pasajes para decir que se está refiriendo al anticristo, es interesante que tanto Juan en Apocalipsis nunca utiliza el término anticristo, ni Pablo en segunda de Tesalonicenses utiliza el término anticristo. Pablo describe a ese personaje como el hombre de pecado, el hijo de perdición, pero nunca lo llama anticristo. Esto es interesante porque una hermana que sigue mucho la página de internet
ella preguntaba, no pude yo responderle porque esta era parte de la respuesta, aunque ya la respuesta la hemos dado en estudios anteriores. Pero ella decía, ¿me puede ayudar a entender? Entonces cuando Pablo habla del hombre de pecado y hijo de perdición, no está hablando del anticristo. No, la respuesta es no. La respuesta es de que tanto este individuo, otra vez, no se olvide que la bestia que sube del mar, Juan le da doble significado. Dice que representa un lugar, dice, son 7 montes, es decir, el único lugar que tenía 7 colinas era Roma. Y identificamos la primera bestia como el Imperio Romano, que fue el imperio donde le tocó vivir a los creyentes a los que escribe Juan, incluyéndolo a él como perseguido por estas grandes persecuciones. Se encuentra en la isla de Patmos, escribe a los creyentes de Asia Menor. Estos creyentes, esta iglesia creyente del cristianismo del primer siglo, estaba formada tanto de gentiles como de judíos. Recuerden que los cristianos fueron dispersos, como dice el libro de los Hechos capítulo número 8. Entonces cuando Juan escribe a su audiencia original, está hablando a la iglesia del primer siglo que está en medio del imperio romano, en medio de esta bestia que Satanás levanta para perseguir al pueblo de Dios. Lo interesante de esto es de que, como hemos explicado, el libro de Apocalipsis no tiene la intención de describir toda la historia del imperio romano, sino que se enfoca en un periodo. Y ese periodo es sobre las grandes persecuciones de este imperio contra el pueblo del Señor, y principalmente sobre un periodo de tiempo que ya lo vimos descrito como 1260 días, 3 años y medio, expresado de diferente manera en el tiempo. Entonces, cuando Juan está enfocándose en describir esta persecución del imperio, de la primera bestia, ayudado por la segunda bestia, que la segunda bestia, dijimos, son los líderes religiosos de Israel, que con su engaño y su enseñanza, descrito como el falso profeta en Apocalipsis, llevó a la tierra de Israel a sus habitantes a rendirse al imperio romano, a someterse a él. Por eso es de que el versículo 15 simplemente termina diciendo, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, de la primera bestia, que la segunda bestia pidió que se hiciera de la primera bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, ¿sí? Entonces recuerde usted que la segunda bestia con su engaño, estos falsos profetas, representados por el falso profeta en Apocalipsis, llevan a los pobladores de Israel a someterse al imperio. Por eso la frase de los líderes religiosos de Israel fue, no tenemos otro rey, sino a César. Cuando le dijeron, Jesús es un rey de ustedes, no, nosotros no tenemos otro rey más que el César, el emperador. Entonces recuerde usted que los emperadores, principalmente, Apocalipsis está enfocando en uno de los emperadores, en el que estaba en turno cuando Juan escribe Apocalipsis. Y ese emperador no es otro, sino Nerón César. El peor de los peores. Nadie persiguió a la iglesia de Cristo en el primer siglo como Nerón César. De hecho, bajo el gobierno, bajo la tiranía de Nerón César, murieron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, los más grandes líderes de la iglesia cristiana del primer siglo. ¿Sí? Porque no hubo otro emperador en el imperio que haya perseguido con tanta crueldad a los cristianos como Nerón César. Por lo tanto, cuando Juan escribe Apocalipsis, está tratando de comunicarle a la iglesia lo que vendría para ellos en el futuro, que era cercano. Escribe las cosas que han de suceder pronto porque el tiempo está cerca. Lo que está haciendo es advertir a la iglesia y a la misma vez consolarla de que Dios estaba en control sobre todo lo que ellos iban a sufrir. Entonces por eso le dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que hablase, hiciese matar a todos los que no la adorasen. Entonces los emperadores se construían, se formaban imágenes de su persona, como explicamos en el último estudio. Esa es la característica de los egocéntricos, de aquellos que les gusta su ego. Por eso tenemos nosotros un presidente actualmente en este país que a todo le pone su nombre o su apellido, que es lo mismo. Por eso él, cuando habla de construir este famoso muro en la frontera, él muchas veces ha dicho que le pondría el nombre Trump, porque así son los que tienen tendencias tiranas. A los emperadores, a los monarcas, a los reyes les gusta formarse imagen de su persona. Entonces, y eso fue lo que sucedió en el imperio romano, cuando una persona no se sometía. Ahora, principalmente, por eso vamos a ver más adelante, que toda persona que no recibió la marca de esta bestia fue asesinado y es condenado, ¿sí? Por eso yo le decía el otro día, que uno de los siervos de Dios, que es futurista en su postura escatológica, le hicieron una pregunta y le dijeron, hermano, ¿usted cree que las personas en la gran tribulación, cuando reciban la marca de la bestia, hay esperanza para ellos que se marcan o reciben la marca del anticristo, puedan ellos todavía tener esperanza de salvación? Y él dijo que sí. Y eso ha sido un terrible escándalo en el medio futurista, en los que sostienen la postura futurista, porque lo han condenado al hermano de falso maestro, de falso profeta, de ser un hereje, porque ellos dicen, es imposible que alguien que reciba la marca de la bestia vuelva a tener oportunidad de salvarse, porque eso es lo que está diciendo Apocalipsis. Apocalipsis lo que dice es que el que recibe la marca de la bestia será arrojado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Entonces, en el sentido de Apocalipsis, en el simbolismo de Apocalipsis, no hay esperanza para el que recibe esta marca. Pero ese es el punto. Esta marca de esta bestia se refería, como vimos en ese video y tanta película que se ha hecho, a un anticristo, a un líder político que va a gobernar el mundo y que luego va a perseguir a la gente como un tirano, que si no reciben una marca en la frente, en la mano derecha, van a ser perseguidos y asesinados. O Juan, cuando escribe a su audiencia, lo que Juan está haciendo es decirle a su audiencia del primer siglo, a sus lectores originales, no a nosotros. Juan no estaba pensando en 2000, 3000 años después de que él estaba escribiendo. Él estaba escribiendo a creyentes que estaban siendo perseguidos por estas dos bestias, que los estaban matando, encarcelando, y que esto se iba a poner peor. Y lo que quiere decirles es, esta bestia, que es el imperio romano, tiene un representante.
Y ese representante es el que los está persiguiendo a ustedes. Y este representante de esta bestia, de este imperio, se llama fulano. Y qué fácil hubiera sido si se acabara tanto lío y tanta confusión que Juan hubiera dicho, hermanos, yo me refiero a Nerón César. Pero no, Juan continúa con el simbolismo de Apocalipsis. Y lo que hace es que con un número, él quiere que sus lectores, que tienen entendimiento, por eso dice acá, esto es, aquí hay sabiduría, para el que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es número de un hombre. En otras palabras, Juan, a través de un número, quiere que sus lectores, que van a entender, entiendan a quién se refiere él cuando llama a la bestia a este individuo. ¿Sí? Por eso dice el versículo 16. Versículo 16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, note usted que lo primero que se nos dijo es que la segunda bestia, los líderes religiosos de Israel, los líderes, los falsos profetas de Israel, llevaron a la gente a la rendición de la primera bestia. Pero entonces, todo el que no le rendía culto a la bestia, a la primera bestia, se le mandaba a asesinar. Y eso fue lo que pasaba en el Imperio Romano. Y realmente, ¿sabe quiénes eran los que morían por no adorar a la bestia? ¿Al imperio, al emperador? ¿Quiénes? Los cristianos. Porque eran los únicos que se negaban a rendirle culto a la imagen del emperador. Los cristianos eran los que no aceptaban rendir culto a un individuo, mucho menos a una imagen, porque para ellos era idolatría, como Dios lo había prohibido, y el único que era digno de su culto de ellos era nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Apocalipsis es tanjante en decir, el que recibe la marca de la bestia será arrojado al lago de fuego donde estará el falso profeta y la bestia y el dragón. ¿Por qué? Porque cuando alguien se rendía al culto al emperador, lo que estaba diciendo es, yo no tengo otro Dios más que el emperador, yo no sirvo a Jesucristo, al líder de esta secta llamado los del camino, así de que yo no tengo problema en ser parte del imperio. Pero los que morían eran los creyentes, los que eran encarcelados eran los creyentes. Por eso es de que decir que una persona puede salvarse aunque reciba la marca de la bestia es contradecir su mismo sistema. Porque el mismo sistema futurista, Apocalipsis dice que el que se marca no tiene esperanza. ¿Sí? Entonces es una contradicción al mismo sistema de ellos. Por eso es de que se levantó tanto escándalo en nuestro medio contra nuestro hermano que dijo que sí podía tener esperanza una persona que se marcaba con el número del anticristo. Porque en Apocalipsis no hay esperanza para el que se marca. Pero ahora la pregunta ¿es una marca literal? No. Como vimos en el pequeño video que acabamos de presentarles y en todas las películas que se han hecho sobre esto, siempre habla de una marca literal. Pero no está hablando de una marca literal. Recuerde que Apocalipsis presenta contrastes. Por ejemplo, Apocalipsis presenta a la ramera en contraste con la esposa y la virgen pura de Cristo, que es la iglesia. Apocalipsis presenta el contraste entre el viejo mundo y el nuevo mundo, entre la vieja y la Jerusalén que está para ser destruida con la nueva Jerusalén que es la iglesia. Son contrastes. Bueno, lo mismo ocurre con la marca. Lo que está haciendo es que cuando habla aquí de la marca de la bestia, que se manda a que las personas sean marcadas en su frente o en su mano derecha, es en contraste con el sello de Dios que puso sobre los 144,000 y con la multitud de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. ¿Sí? En el capítulo 7. Eso es lo mismo. Solo que ahora aquí tenemos una marca, un sello del malvado. Pero Dios, antes de desatar los juicios que vendrían para la nación de Israel con la destrucción del templo y la quema de Jerusalén, Dios dijo que iba a proteger a su pueblo. Ese pueblo simbolizado por 144,000 de cada tribu de los hijos de Israel y de la multitud de todo pueblo y de toda lengua. Entonces, toda la iglesia, tanto judía como gentil, fue guardada porque el Señor les dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes. La iglesia fue protegida de ese juicio que vendría sobre la nación de Israel. Entonces, en simbolismos, Apocalipsis nos dijo, vuelva al capítulo 7, dice vi también, capítulo 7, verso 2, a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, el sello del Dios vivo. ¿Y qué dice? Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego a partir del versículo 9 nos habla de la gran multitud que nadie podría contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Entonces dijimos que los 144,000 son el simbolismo de los judíos cristianos, de la iglesia judía. Y luego las multitudes representan a los gentiles cristianos del primer siglo que iban a ser protegidos. Este sello representaba protección. Ahora, cuando llegamos a la marca de la bestia, tenemos lo contrario, con el mismo simbolismo. Por un lado están sellados los del pueblo de Dios. Por otro lado son sellados, tienen una marca, ¿quiénes? Los que no pertenecen al pueblo de Dios. Por eso dice ahora, versículo número 16. De Apocalipsis 13, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces aquí lo que está diciendo, comunicándonos Juan el apóstol, es que la primer bestia, el imperio romano,
llegó a tener control absoluto sobre la gente. Y él pone las 3 categorías de la sociedad. ¿Sí? ¿Cuáles son esas categorías? Pequeños y grandes. Está hablando de edad. Es decir, adultos y niños. Nadie se escapó, ni los niños se escaparon en el imperio. ¿Sí? Como ya vamos a ver ahorita. Esta bestia representada por este hombre fue tan cruel que a su propia madre la mató. Practicaba de las peores aberraciones sexuales que ser humano se le pueda ocurrir. Por eso no es raro que a Nerón lo conocían así en el imperio, como la bestia. Ese título le dieron a Nerón, la bestia. Si él estuvo dispuesto a matar a su propia madre, a su propio hermano, a su propia esposa, mató a su esposa, mató a uno de sus hermanos, mató a su madre, fue tan cruel con los cristianos que los quemaba vivos. Los metía a familias enteras con niños que se negaban a rendirle adoración a Nerón, los mandaba a la arena del Coliseo romano para que se comieran vivos los leones a familias cristianas enteras, niños y adultos. ¿Y quiénes morían? Los que no estaban dispuestos a someterse a él como Dios. Ellos eran los que morían. Por eso dice aquí que se les hacía que grandes y pequeños, primera categoría, adultos y niños, segunda categoría, ricos y pobres, condición económica, nadie se escapaba en el imperio. En tercer lugar, ¿qué dice? Libres y esclavos. Nosotros sabemos que en el primer siglo la esclavitud era una condición social muy importante. Se practicaba la esclavitud. Normalmente los ricos eran los dueños de los esclavos, de los que eran pobres. Bueno, el mismo imperio era señor del dominio que controlaba, que fue enorme. El imperio romano controlaba territorios enormes. Y entre esos estaba la tierra de Israel, que estaba sometida al imperio. Entonces lo que Juan está diciendo es: no importa la edad, no importa la condición económica, no importa el estatus social tuyo, todos están bajo el dominio del imperio, de la primer bestia. Eso es lo que quiere decir con pequeños y grandes, ricos y pobres, esclavos y libres. Y termina el verso 16 diciendo: hacía que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Históricamente no hay ningún registro donde el emperador o el imperio romano mandara ponerle una marca a la gente que estaba bajo su imperio. Por lo tanto, esto no es literal. Recuerde que Juan es un hebreo cristiano, es un judío cristiano escribiendo a cristianos que conocían las escrituras. Por eso es de que el libro de Apocalipsis es el libro más antiguo testamentario de toda la Biblia. Pero lo que Juan está haciendo es que cuando él dice que se le mandó a marcar en la mano derecha o en la frente a la gente, lo que él está tomando es el simbolismo del Antiguo Testamento. ¿En qué consistía ese simbolismo? El simbolismo era de que la marca en la frente representa lo que piensas y la marca en la mano derecha representa tus acciones. Entonces tus acciones están basadas en cómo tú piensas. Por eso el libro de Proverbios dice: todo lo que el hombre piensa, así es la persona. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio, cuando Dios les dio la ley a los judíos. ¿Qué les dijo? Vas a tomar mi palabra, la vas a tener contigo, se la vas a repetir a tus hijos cuando te sientes a comer, cuando se vayan a dormir. En todo momento vas a hablar mis palabras, las vas a atar a tu mano derecha y las vas a poner en tu frente. Porque Dios lo que estaba diciendo es: mi palabra primero se recibe aquí, y cuando tú la recibes aquí, entonces tú vas a actuar de acuerdo al conocimiento de mi palabra. Lo mismo cuando vemos nosotros, cuando Dios llamó a Moisés a liberar al pueblo de Israel. Se recuerda de aquella señal que Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, mete tu mano en tu pecho. Y cuando mete Moisés su mano en su pecho, sale leprosa su mano. Y le vuelve a decir: vuelve a meterla. Entonces vuelve a meterla a Moisés y su mano está limpia. Porque la mano representa las acciones de la persona. ¿Sí? Entonces cuando Juan está diciendo que la bestia manda a marcar a la gente en la mano derecha o en la frente, lo que está diciendo es un control. Solo la persona que se somete a la bestia es aquella que tiene un control mental. Bueno, eso no es extraño. Los cristianos del primer siglo, ¿por qué no se sometieron a la bestia? ¿Por qué no se sometieron al imperio? Porque ellos tenían el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Entonces aquí no está hablando de una marca literal en la mano, o como hoy fantásticamente dicen los futuristas, va a ser un chip metido debajo de la piel y en la frente, que cuando tú vayas a la tienda solo vas a pasar tu mano, o te van a pasar el escáner de la tienda para que tú puedas comprar. Eso no es así. Eso es fantasía, eso no habla la palabra de Dios. La palabra de Dios está hablando a gente del primer siglo. Los únicos que no, es como lo que dice Pablo en Romanos, escribiendo a los creyentes de Roma, que vivían en la capital del imperio. Renueven su mente, no se conformen a este siglo. ¿Sí? Porque el creyente no puede tener la mentalidad del mundano. El mundano dice: ya no hay sexo, aquí no hay identidad de sexo, tú puedes tener el sexo que tú quieras. Eso es lo que está pasando con la famosa teoría o ¿cómo se le llama? Perversa enseñanza de ¿cómo se llama? Ideología de género, sí. Entonces, es terrible. Entonces, cuando nosotros no nos sometemos a la ideología mundana, estamos haciendo lo mismo de los creyentes del primer siglo. Simplemente nuestra mente está renovada por la palabra de Dios, tenemos la mente de Cristo, entonces no podemos someternos a lo que el mundo nos dicta, ¿correcto? Entonces eso es lo que está diciendo aquí.
que los cristianos del primer siglo no se sometieron a la ideología del imperio, no se sometieron al culto del emperador, no se sometieron a rendirse al imperio, por lo tanto, ellos fueron los que fueron asesinados y perseguidos. Entonces, la marca en la frente, en la mano derecha, así como los siervos de nuestro Dios, los 144,000 y las multitudes de toda nación, fueron sellados en su frente. Aquí tenemos a aquellos que se rinden, marcados en su frente y en su mano derecha. La marca representa lo que pienso, y como yo pienso, es como actúo, ¿no? ¿No es así? Esto es así. Esto es así, por eso el conocimiento de Dios se recibe en la mente, no en las emociones. Mis emociones cambian frecuentemente. Cuando Pablo escribe a los creyentes de Colosas, de Éfesos, él no les dice, yo oro para que ustedes crezcan en las emociones del Espíritu o en las emociones de Dios. No, yo oro para que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios. Aquí somos cambiados. Cuando aquí cambian nuestras acciones. Cuando aquí está corrupto, cuando aquí hay corrupción, mis acciones son corruptas. Ese es el simbolismo de la marca en la frente y en la mano derecha. No está hablando de una marca literal, ni de un número siquiera. Entonces Dios le decía a los judíos, tú les vas a repetir mis palabras a tus hijos, día, cuando te sientes, cuando te acuestes. Las escribirás, las colgarás de tu mano derecha, las pondrás en tu frente. Por eso llegaron a tomarlo tan literal los judíos, que dicen que los judíos literalmente escribían pasajes de las escrituras y se los ponían en la frente, se los colgaban aquí en la mano, pasajes de las escrituras. Dios no estaba necesariamente hablando literalmente. Lo que Dios quería era de que la mente de su pueblo estuviera llena de su palabra, para que sus acciones fueran de acuerdo al conocimiento de su palabra. ¿Sí? Entonces, cuando esta bestia manda a que se ponga una marca, que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, versículo 17, dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Entonces, ¿qué es esto? Está hablando, como dicen los futuristas, que nadie ni siquiera va a poder comer. Entonces la gente, cuando sea la gran tribulación y el anticristo persiga a la gente, nadie va a poder siquiera poder comprar si no tiene ese chip o esa marca. No. Lo que simplemente está diciendo es de que esta bestia, el imperio romano, en el primer siglo, llegó a tener control absoluto sobre la moneda. Y eso es así. Usted lea la historia de todo imperio, de todo gobierno con características. Bueno, yo no sé si usted ve las noticias. Vea Venezuela. Venezuela está en un caos tan espantoso. La gente está muriendo hasta de hambre, cuando Venezuela es uno de los países más ricos de Latinoamérica. ¿Pero por qué sucede esto? Porque el gobierno ha tomado control de la moneda. Tan es así que el dinero de los venezolanos llegó a ser puro papel. Y el gobierno de este señor dijo, nadie puede tener dinero si no tiene el dinero del gobierno. ¿Cómo le llamaron? ¿Quién sabe qué le pusieron al famoso moneda de Venezuela? Y el gobierno empezó a decirle a la gente en Venezuela, les dijo, ¿tienen oro? Te cambiamos tu oro por este dinero. Siempre ha sido así. Todos los imperios, todos los gobiernos tiranos han gobernado al mundo al extremo de controlar su economía. Por ejemplo, en países socialistas, como por ejemplo Cuba, Venezuela, que Venezuela está entrando en un socialismo espantoso. Y los grandes países socialistas, imperialistas, tú no puedes tener más que otro. Por eso se llama comunismo. Tú no puedes tener más que otro. Porque según esta ideología del comunismo, todo el mundo tiene que tener lo mismo. ¿Sí? Entonces, el imperio romano no era la excepción. El imperio romano, lo que Juan simplemente está diciendo aquí, no es que la gente no iba a poder comer, no iba a poder comprar nada, sino que el imperio dominaba absolutamente la economía del mundo del primer siglo. Pero ¿quiénes eran los que recibían esta marca en su frente, en su mano derecha, en su ideología y en sus acciones? Quienes se sometían al imperio. El mismo simbolismo de ser sellados lo utilizó el apóstol Pablo en sus cartas. ¿Sí? Pablo, por ejemplo, en Efesios 1:13, ¿qué dice? Y ustedes, habiendo oído la palabra del evangelio, fuisteis sellados. Yo le pregunto a usted, cuando Pablo hablaba del sello del Espíritu, ¿hablaba de un sello literal? No, entonces Juan no es el único que utilizó el símbolo del sello para referirse a que pertenecía al pueblo de Dios una persona. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 19, Pablo dice, porque el sello de Dios tiene este fundamento: conoce Dios a los suyos y apártese de iniquidad todos aquellos que invocan el nombre de Cristo. ¿Sí? Entonces no está hablando de algo literal, ni siquiera de una marca literal como ya lo vamos a ver ahorita. Está hablando de un sometimiento, de un control. Estaba viendo un reportaje el otro día de Corea del Norte, donde es el líder este muchacho loco, Kim Jong-un. Recuerde que Kim Jong-un heredó el poder de su padre lo heredó de su abuelo, es una dinastía en Corea del Norte. Pero ¿sabe lo que hacen en Corea? A los niños desde chiquitos, desde que entran al kinder, a la primaria, les empiezan a adoctrinar y a rendirle culto a sus líderes. Literalmente les cantan cantos de alabanza. ¿Sí? Porque este mundo está formado, por eso nosotros que tenemos a nuestros hijos en escuelas públicas, luchamos tanto con esto. Y el otro día me preguntaban los hermanos, dice, usted hermano ya crecieron sus hijos, usted ya salió, no, que salió, apenas estoy entrando. Porque uno cree, ¿verdad? Que cuando están chiquitos uno ya crece, ya uno ya salió, no que salió apenas, van a empezar los cañonazos. Yo con mis hijos he tenido discusiones acaloradas como lo hoy. ¿Sí? Y es mucho más difícil cuando tú no tienes el apoyo de tu pareja, porque a veces cada quien quiere educar a los hijos a su manera. Entonces,
Yo he tenido debates con mis hijos increíbles. ¿Por qué? Porque tú estás luchando con una ideología, con ideologías, con ideas. Y tienes que llevarlos a la palabra de Dios y decir, esto es lo que dice la Escritura, lo que Dios decía a su pueblo. Se las vas a repetir a tus hijos cuando te sientes a la mesa, cuando tú vayas a dormirte, repíteselas. No se trata de estar citando textos, se trata de que tú debatas y contrarrestes la ideología que los afecta a ellos allá afuera. Eso es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Entonces, dice aquí versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Ahora, aquí es donde usted debe de poner atención, porque lo lamentable de nosotros es leer en el texto lo que el texto no dice. ¿Por qué? Porque como nosotros primero vemos una película, como lo que primero vemos es un video, entonces el video nos educa la mente, y entonces cuando vamos a la palabra, ya traemos la idea preconcebida del video, de la película, ¿no es así? Eso no es estudiar la Biblia seriamente. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. ¿Sí? Ya dijimos, no es una marca literal. No era una marca literal ni en la frente ni en la mano derecha. La frente representa a quién tú perteneces, a quién tú le crees, de quién tú eres enseñado, y tu mano derecha representa tus acciones. Entonces, sino que tuviese la marca. Ahora, ¿en qué consiste la marca? La marca podía ser dos cosas, no una sola cosa. ¿Qué dice? El nombre de la bestia o el número de su nombre. Note cómo Juan está hablando a sus oyentes que de esta marca puede ser dos cosas. Uno, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pero ¿por qué usted ve tanta fantasía el día de hoy diciendo 666? Yo me recuerdo cuando yo vine a este país y por primera vez saqué mi licencia de manejar. Tenía 19 años cuando saqué mi primera licencia. Yo me asusté porque mi licencia traía el 666. Sí, no, le digo que en esa época esto estaba en su apogeo. Y para acabarla, hermanos, me compré un carrito y la placa de mi carro traía el 666. Juntitos, los tres de los números eran 666. Yo dije, ya estuvo. Me marcaron. Yo recuerdo que mi hermano todavía me dijo, tu licencia tiene 660. Más miedo me dio, hermano. Y luego la placa de mi carro. Tres de los números, porque ya sabe que las placas tienen o letras o números o mezclados. Estaban juntos 666. Qué terrible. Miren lo que está diciendo. Que la marca puede ser, uno, el nombre de la bestia. Sí, lo está leyendo. Léalo, en la versión que usted quiera. En la versión que usted quiera, la NBI dice, de modo que nadie pudiese comprar ni vender a menos que llevara la marca. ¿Cuál es la marca? Que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Entonces, cuando Juan escribe a sus lectores, a los cristianos de Asia Menor, se lo recuerdo por el amor de Dios. ¿A quién escribe con Apocalipsis? Escribe a las 7 iglesias que están en Asia, ¿correcto? ¿O ya se le olvidó? ¿O escribe a los cristianos de Vista que viven en el año 2019? Claro que no. Usted dice, entonces la Biblia no es para nosotros, pero claro que es para nosotros. Porque tiene aplicación para nosotros, ¿o no es así? Pero no significa que los mismos eventos tienen que ver con nosotros. Un solo ejemplo de lo que hemos visto en Apocalipsis, que el Señor, dicen los cristianos del primer siglo, nos lavó con su sangre. ¿Acaso no nos lavó con su sangre también a nosotros? Sí, claro, pero los eventos que aquí está relatando no tienen que ver con nosotros. Eso es diferente. Entonces la marca que se le pone, se le iba a poner simbólicamente. Es decir, una educación. Eso es lo que hizo la segunda bestia. Con su engaño de falso profeta, lo que hacía era engañar a la gente. ¿Para qué? Para que se sometieran a la primera bestia. Entonces la educación estaba aquí, la marca estaba aquí. Entonces, basado en lo que tú crees aquí, tú actúas en tu vida diaria. Entonces lo que Juan hace es que él lo que quiere es de que sus lectores, que eran los cristianos del primer siglo, a través de un simbolismo, supieran a quién se refería Juan con esta bestia. Por eso dice, la marca o es el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Sí lo ve o no lo ve? Entonces, es como una vez hablando yo con un hermano. No, estaba en una reunión de pastores hace bastantes años. Y estábamos, en algún momento de la plática con estos pastores, salió eso del árbol de la vida. Perdón, del árbol de la ciencia del bien y del mal en Génesis. Y les digo, no estaba yo con hermanitos sencillos, estaba con pastores y obreros de iglesias. Y yo me recuerdo que yo le dije a los hermanos, les digo, pero en Génesis no solamente hay un árbol. En Génesis ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Yo me acuerdo que todos se quedaron sorprendidos. O sea, ninguno de ellos se había percatado que en Génesis no solo hablaba del árbol de la ciencia del bien, sino del árbol de la vida también. Ese es el problema cuando leemos algo y lo leemos porque ya traemos una idea preconcebida. Lo mismo ocurre cuando tú lees la marca de la bestia. Tú simplemente en tu mente está el 666, como dice la gente, cuando en la marca puede ser o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Sí? Entonces, ahora, Juan todavía lo hace más espectacular. Juan lo lleva al terreno, porque eso es lo que hace con Apocalipsis. Lo que la Biblia dice en otros lugares con palabras claras en prosa, Juan lo simboliza. Como hemos dicho,
¿Qué le hubiera costado a Juan decir, la primera bestia es el Imperio Romano, la segunda bestia es los falsos profetas en Israel, y el nombre de esta bestia es Nerón César, punto, listo? Se hubiera acabado todo este rollo inventado por tanto tiempo. Pero no, Juan quiere que sus lectores, eso es lo que hace la película, no es lo que le hacen los símbolos, las imágenes, que lo vuelve emocionante. Entonces Juan, en lugar de enfocarse en el nombre de esta bestia, él se enfoca en el número que se calcula el nombre de la bestia. Por eso dice, versículo número 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento. Mi pregunta, ¿a quién está escribiendo Juan? ¿A todo el Imperio Romano? ¿A quién le escribe la carta de Apocalipsis? A las 7 iglesias, a los creyentes, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Entonces Juan está hablando con gente que va a entender, que tiene conocimiento de Dios. Como dice Pablo en Primera de Corintios, dice, el hombre natural no entiende, no percibe las cosas espirituales porque para él son locura. Entonces Juan está escribiendo a gente que entiende. Por eso le dice, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento. Esa misma frase la vuelve a decir en el capítulo 17, verso 9, cuando va él a descubrir el significado de las 7 cabezas y de los 7 reyes, del capítulo 17, vaya conmigo, 17, verso 9. ¿Lo tienen? Verso 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo y ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. La misma frase que les dice cuando les va a dar el número para que ellos entiendan a quién se refiere. Dice, este para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. ¿Sí? Entonces cuando Juan les va a dar la interpretación de las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 13 y les va a decir que también significan 7 reyes, les dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Y aún cuando les da la interpretación de las 7 cabezas, todavía continúa en un misterio, porque les dice, son 7 montes y son 7 reyes. Entonces los cristianos tenían que entender, 7 montes, se refiere a un lugar. El único lugar que está rodeado por 7 colinas es Roma. Entonces es Roma, la capital del imperio, esa es la bestia. Pero también esa bestia tiene 7 líderes, 7 reyes, 5 han caído, 5 emperadores habían caído ya. Y el que estaba, ¿quién cree que era el que estaba gobernando cuando Juan escribió esto? Nerón César. Por eso, cuando él ahora va a decir, a mostrarles el nombre de esta bestia, se lo dice en un simbolismo de números. Por eso dice que la marca es o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto regresa a Apocalipsis 3, versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente. En otras palabras, Juan esperaba que sus lectores calcularan, entendieran, hicieran un cálculo matemático. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente, ¿el qué? El número. Pero la marca consistía en 2 cosas. ¿O podía ser cuál? El nombre de la bestia o el número de su nombre. Pero Juan se enfoca en que con un número, con numerología, está describiendo el nombre de esa bestia. ¿A quién él se está refiriendo? ¿Sí? Os les digo, hubiera sido facilito, principalmente para nosotros. Que él nos hubiera dado el nombre de a quién se refería y listo. Pero sus oyentes sí entendían. Esto es como cuando lo que Juan quería era de que los creyentes identificaran a esta bestia que los estaba martirizando, persiguiendo, pero los inconversos no podían entender. A ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, el Señor le dijo a los discípulos, pero a ellos les voy a hablar en parábolas. Es lo mismo que está haciendo Juan. El número de ese nombre, de ese hombre, por eso termina diciendo, dice, pues el número es de un hombre. La Biblia de las Américas dice, pues el número es de un hombre. La Reina Valera dice, pues es número de hombre. La NBI dice, pues es número de un ser humano. ¿Entiende? Juan se está refiriendo a una persona, por eso dice, el número es de un ser humano. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿cómo se identifica una persona? ¿Cómo? ¿Cuál es la identificación de toda persona en Estados Unidos? Su seguro social. Y son números. Son números. Entonces, en cualquier sistema, usted mete su número de seguro social, sale cómo se llama, sale dónde vive, todo su historia. Si es así o no es así. Por eso aquí en Estados Unidos, cuando una persona arregla sus papeles o le dan su permiso para vivir o trabajar acá, lo primero que le dicen es inmediatamente saque su número de seguro social. Usted va a la oficina del seguro social, le dan una tarjetita y lo que tiene es números. Ese va a ser su identificación de por vida en este país. El sistema de números siempre se ha implementado en el mundo, siempre. Y Juan lo que le está diciendo a sus lectores es, este es un número y este es el número. Cuando ustedes entiendan el número, ustedes calculen el número, al calcular el número ustedes van a saber a quién prefiero. Porque es un número de un hombre. Se está refiriendo a un ser humano. Juan quiere que sus lectores identifiquen a esa bestia por medio de un individuo. Es el líder de la bestia que sube del mar. Por eso en el 17 dijo que las 7 cabezas son 7 montes y son 7 reyes, porque uno de ellos está liderando a esa bestia en el momento que él escribe Apocalipsis. Entonces, no es el anticristo, porque el Apocalipsis nunca habla del anticristo, es el emperador en turno.
llamada la bestia. Así lo conocieron en el imperio Nerón César, como la bestia. Pablo le llamó león. Cuando Pablo en una de sus cartas dice, fui librado de la boca de león, se refería a Nerón, que ya lo perseguían a Pablo para matarlo, pero terminó siendo asesinado por Nerón. No personalmente Nerón mató a Pablo ni a Pedro, pero bajo su gobierno, Nerón fue el peor perseguidor del pueblo de Dios. Mató a los más grandes líderes de la iglesia cristiana. Ahora usted dirá, ¿por qué es Nerón? Aquí viene el punto. ¿Cómo lo llama Pablo a este individuo? Hombre de pecado, hijo de perdición. Por eso cuando en 2 Tesalonicenses habla de que el Señor no vendría sin que primero viniera la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, se estaba refiriendo a este personaje. Los futuristas dicen que el personaje de Apocalipsis 13 es el mismo de 2 Tesalonicenses 2, correcto, pero no es el anticristo, era el emperador. Que Pablo lo llama hombre de pecado, hijo de perdición. Hombre de pecado significa el pecado viviente, la encarnación del mal. Porque las acciones de Nerón fueron tan malvadas que en el lenguaje de Pablo a los tesalonicenses, este es un pecador, pero el peor hombre de pecado, hijo de perdición. ¿Por qué? Porque va hacia la perdición. Por eso cuando aquí en Apocalipsis habla de esta bestia, dice que va a la perdición. Lo mismo que Pablo dice. Lo que Pablo dice en Tesalonicenses, que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, es lo mismo que dijo en los versículos 4, 5, 6 y 7 del capítulo 13 de esta bestia. ¿Sí? ¿Qué dice? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en la tierra. Lo mismo. Es lo mismo que dice el libro de Daniel con respecto a esta bestia, con respecto al imperio romano, que hablaría cosas perversas, blasfemias contra el Altísimo y contra el pueblo del Altísimo. Lo mismo. Entonces, cuando 2 Tesalonicenses habla de la venida del Señor, está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de esa venida en juicio que esperaban los creyentes. Lo que Pablo está haciendo es corrigiendo a los tesalonicenses porque los habían engañado, los estaban engañando, diciendo que el Señor ya había venido. Le dicen, no, no ha venido. Cuando Él venga en esa venida en juicio, porque está hablando de una venida en juicio, de lo mismo que el Señor habló en el discurso del Monte de los Olivos, la misma venida en juicio de Apocalipsis, dice, no vendrá hasta que primero se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y así fue. Yo sé que lo que estoy diciendo otra vez los inquieta. Bueno, ya estamos en el barco, bienvenidos, a bordo. Entonces dice, pues es número de un hombre. Ese es número de un ser humano, dice la NBI. Ahora, ¿cuál es el número que Juan les da a sus lectores? Dice, y su número es 666. Entonces no dice 666, ¿correcto? Eliminemos esos mitos. Por medio de un número, Juan quiere que ellos calculen a quién se refiere. Le digo, cuando usted tiene su seguro social, su número de seguro social, usted no tiene que dar su nombre. Ahí sale todo. Ese número lo identifica a usted, dónde nació, cuándo nació, quién es su papá, quién es su mamá, dónde vive, dónde ha trabajado, todo, absolutamente todo. Esto es algo similar. Aunque aquí no estamos hablando de un número de seguro social de la bestia, lo que Juan está diciendo es, a través de este número, ustedes calculen de quién me estoy refiriendo. Ahora, en el griego, ¿en qué idioma se escribió Apocalipsis, hermanos? ¿En qué idioma se escribió Apocalipsis? ¿En qué idioma se escribió Apocalipsis? ¿No saben? En griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Todo, absolutamente todo. Pero Juan escribe como judío en un trasfondo absolutamente judío, ¿sí o no? No hay otro libro de todo el Nuevo Testamento que más cite al Antiguo Testamento. Entonces Juan, como judío, convertido al cristianismo, seguidor de Cristo y siervo de Dios, él está escribiendo a cristianos, a la iglesia en Asia, que está formada tanto de judíos como de gentiles, pero todos ellos conocen las escrituras del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. ¿Sí? Mire, esto es interesante. Cuando Juan escribe este número 666, no lo escribe en palabras, porque para escribir un número se puede escribir o en palabras o con números, ¿sí o no? Yo puedo escribir 666, como traducen nuestras Biblias al español, y puedo escribirlo con 666, con 3 números 6. Las dos formas están diciendo lo mismo, ¿sí o no? Yo puedo escribir 10, D-I-E-Z, o puedo escribir 1, 0, 10. El mismo número, uno en palabra, otro en número. Juan lo que hace es que él utiliza letras para describir el número 666. 3 letras usa él en el griego, 3 letras. Increíble. ¿Por qué? Porque en el primer siglo, las letras, no es como el día de ahora que nosotros en nuestro, ¿cómo se llama? Vocabulario o abecedario, tenemos letras y números. No, en el tiempo antiguo, el hebreo, el griego y el latín eran letras. Entonces a los números se les daban letras. Por eso hasta el día de hoy, los números romanos los describen letras, ¿sí o no? Entonces lo que Juan hace es que utiliza 3 letras para referirse al número 666. 3 letras. En el griego, es la letra C, la letra E y la letra Z. Así lo escribe Juan. Ya nuestras Biblias lo que hacen es describirlo en letras, en palabras, pero son letras con valores numéricos. ¿Y qué cree? Estas 3 letras en el griego suman 666, por eso nuestras Biblias traducen 666. Pero entonces, ¿cómo ellos iban a entender que se refería a quién?
Bueno, en 3 idiomas. Pongan atención a esto. Juan escribe en griego a gente que el idioma del imperio en ese entonces era el griego. Todavía predominaba el griego como el idioma del imperio romano del mundo de entonces. Pero recuerde usted que los romanos hablaban latín y los cristianos hablaban hebreo. Entonces aquí tenemos un juego de 3 idiomas, griego, latín y hebreo. ¿Se recuerda cuando aquel gobernante romano puso la escritura en la cruz del Señor en 3 idiomas? ¿En cuáles idiomas? Latín, hebreo y griego. Aquí hace Juan lo mismo. Entonces, estos números, estas letras, porque Juan lo que hace es poner letras en lugar de números, porque las letras se les atribuían valores numéricos. Entonces, escuche esto. Por ejemplo, en latín, el nombre del emperador era Nerón César, en latín. En griego era Nerón Kaiser, pero en hebreo no lo puedo leer, porque el hebreo no se escribe con vocales, solo con consonantes. Entonces el nombre de Nerón se escribía R, S, Q, luego César, N, W, R, N. Cuando tú tomas en el hebreo el nombre de Nerón César, en el hebreo, en letras, la N tiene el valor de 50, la R tiene el valor de 200, la W tiene valor de 6, la N tiene valor de 50, tenemos un total de 306, la Q tiene un valor de 100, la S en el hebreo tiene valor de 60, la R tiene valor de 200, nos suma 360, 360 más 306, 666. ¿Sí? Eso es lo que hace Juan, que a través de ese número, él quería que identificaran a esa persona. ¿Sí? Entonces, en latín era Nerón César, en griego Nerón Kaiser, pero en hebreo, como le digo, no lo puedo yo leer porque son puras consonantes en el hebreo. El hebreo es un idioma que solo se escribe con consonantes. El nombre de Nerón César en hebreo se escribía RSQ para Nerón y luego César NWRN. Cuando tú le das el valor que tenía cada letra de Nerón César en el hebreo, te suma 666. Juan está escribiendo en griego, pero está escribiendo a judíos cristianos y a gentiles que conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces él no estaba hablando de un futuro anticristo, él estaba hablando de un individuo que él quería que sus lectores entendieran a quién se refería. ¿Sí o no? Ahora, déjeme leerle un poco de la vida de esta bestia, de Nerón César. Dice un escritor, aquí hay pues un número que expresa un nombre. El nombre es un hombre, del hombre que, de entre todos los que entonces vivían, merecía mejor ser llamada una bestia. Él, cabeza del imperio, el amo del mundo, que reclamaba para sí el título de Dios, que recibía honores divinos, que persiguió a los santos del Altísimo en suma, que respondía en todos los detalles a la descripción de la visión apocalíptica. Si se preguntase por qué envolvería el profeta, es decir, Juan, su significado en un enigma, es decir, en un número, dice, ¿por qué no nombraría expresamente al individuo al que se refería? Primero, dice, Apocalipsis es un libro de símbolos, todo en él se expresan imágenes que necesitan ser traducidas al lenguaje corriente. Pero en segundo lugar, no sería seguro hablar más claramente. Expresar ciertamente el nombre del tirano, después de describirle y de designarle de la manera expresada en Apocalipsis, habría sido precipitado e imprudente al extremo. Luego dice, pero quedamos satisfechos en el sentido de que no es una abstracción, sino persona real la que se describe aquí. Y por lo menos el poder imperial personificado en el más feroz y brutal de sus representantes, el emperador Nerón. Cada uno de los puntos de la descripción identifican al criminal. Fue el exactamente tirano que primero soltó los infernales perros de la persecución contra los inofensivos cristianos en Roma. Mas como bestia, que como hombre, dice, sació su sanguinaria propensión con el asesinato de su hermano, su madre, su esposa. Incendió su propio capital, porque algo que es importante recordar es que Nerón era tan malvado que le prende fuego a toda Roma, a la capital del imperio. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque él quería construir una nueva ciudad en Roma. Una nueva ciudad. Entonces, en Roma, se opusieron a que él haya quemado a Roma. ¿Y sabe qué es lo que hizo Nerón? Le echó la culpa a los cristianos. Él dijo que los cristianos habían quemado Roma, cuando él mismo le prendió fuego porque él quería hacer edificios magníficos. Por eso en la historia, Roma fue el imperio que diseñó las mejores carreteras, los mejores edificios de arquitectura. Por eso la arquitectura y los diseños de carreteras que hoy tenemos vienen desde el imperio romano. Léalo, ahí está en la historia. Toda la ingeniería y la arquitectura del día de hoy fue influenciada por el imperio romano. Pues Nerón quería construir una Roma nueva. Le prendió fuego y cuando se echó a los romanos de en contra, le echó la culpa a los romanos, a los cristianos, de que ellos habían quemado la ciudad. Y se levantaron las peores persecuciones contra los cristianos. Dice, blandiendo el mayor poder sobre la tierra, lo usó para entregarse a los vicios más despreciables. Se hizo esclavo de las más brutales pasiones. Se arrojó a las prerrogativas de la deidad y reclamó y recibió la adoración debida a Dios. Su desmesurada vanidad lo hizo codiciar la admiración. Le llevó a actuar como actor en el escenario, dice, a conducir un carruaje en el circo, a competir en los Juegos Olímpicos. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Se nos dice que recibió no menos de 1800 coronas por sus victorias. Diocasio relata que Nerón entró en Roma triunfante y fue saludado con aclamaciones por el Senado y por el pueblo, que le ofrecieron la más allecta adulación. Fue saludado con gritos de victorias olímpicas, victorias patias. Augusto, Augusto, Nerón, el Hércules, Nerón, el Apolo, sagrada voz, el Eterno, le decían. ¿Qué más? Los cristianos, cuando Juan les dice el número de su nombre, ellos identificaron a la bestia. Ellos sabían a quién se refería Juan. ¿Sí? Una de las cosas que yo leía es que Nerón se vestía con pieles de animales y tenía sexo con hombres para que lo penetraran como un animal. Hasta llegó a las peores cosas este hombre. Se vestía como animal para que hombres
le practicaran sexo como un animal. Por eso dice aquí el escritor, se entregó a los peores vicios. Un asesino de primera, mató a su mamá, a su mujer, a su hermano. ¿Qué compasión podía tener de cristianos indefensos que no se defendían? Morían con gusto por su Señor. Hermanos, aquí no estamos hablando de un futuro anticristo. Juan escribía a sus oyentes originales. Y eso es lo que me llama a mí la atención. Hay que tener un poco de humildad para abandonar la fantasía. Todos los comentarios que yo oigo sobre futuristas y que leo sobre futuristas dicen, el sentido más normal de esto es que Juan escribía a gente que le entendía, no a nosotros. Pero no reconocen que estaba refiriéndose a un personaje del primer siglo y no a un futuro segundo, a un anticristo en el siglo XXI. Espero que le haya dado el golpe mortal a su ídolo. ¿O todavía quiere seguir creyendo en un anticristo? Ahora, termino con esto. No significa de que en el mundo no ha habido tiranos malvados, los ha habido. Y los seguirá habiendo. Se levantó Hitler, se levantó Mussolini, se levantó hombres malvados que han hecho mucho mal a la sociedad. Pero ninguno de ellos. Por eso el futurista dice, este es el anticristo, este es. Lo que han hecho es que a través de esta numerología han llegado algunos a decir que era Obama el anticristo. Otros decían que era Ronald Reagan, ahora ya están diciendo que es Donald Trump. Y así seguirán, inventando, inventando, inventando. Porque Juan no estaba hablando de un personaje del siglo XXI, Juan estaba hablando de creyentes que entendían a quién él se refería. Le dice, esto es para la mente que tenga sabiduría y entendimiento. Calcule el número de la bestia, el número de su nombre, porque es el número de un hombre, es el número de un ser humano. Este número identifica a esa persona. Y es el hombre de pecado, el hijo de perdición de 2 Tesalonicenses 2. ¿Sí? El tiempo no nos da, pero podríamos ir a 2 Tesalonicenses y comparar cada descripción que hace Pablo de ese individuo. Vamos a Apocalipsis, es la misma descripción, la mismísima. ¿Sí? Se levanta como Dios en el templo de Dios, eso fue lo que hizo Nerón, es lo que nos dijo aquí, la bestia que sube del mar. En blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su templo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, por una vez más permitirnos abrir tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra tiene un solo significado, no muchos. Puede tener aplicaciones para nosotros, pero no muchos significados. Tú le pediste a Juan que escribiera este libro para consolar a este pueblo que iba a sufrir tanto, Señor. Y nosotros falsamente se nos ha enseñado que no tengamos temor porque nos van a sacar de este mundo para no sufrir. Cuando aquí se les advierte a tu pueblo lo terrible que vendría sobre ellos. Pero a pesar de que tú lo ibas a permitir y lo estabas permitiendo, tú les estabas diciendo, yo estoy en control. Yo soy el soberano de los reyes de la tierra. No es Nerón, no es el imperio el que domina el universo, soy yo. Por eso tu pueblo, aquí en Apocalipsis al principio dijo, al que nos lavó de nuestros pecados, al soberano de los reyes de la tierra, al rey de reyes, al Señor de señores, sea la gloria. Te damos gracias, Señor.